Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios tiene una palabra para nosotros bien interesante. Cierra tus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, a veces necesitamos que nos aumentes la fe. Y yo creo que hoy será, Señor, una oportunidad para que todos nosotros crezcamos en fe. Es solamente ir a tu palabra, escudriñarla y darnos cuenta, Señor, que cuando tú dices algo, eso sucede. Y tú has, Señor, entregado palabra a esta iglesia. Has prometido, Señor, no solo salvación, sino sanidad, sino paz, gozo, nuevas criaturas, vidas transformadas, matrimonios estables, hijos superando a los padres y cumpliendo un legado y propósito. Pero necesitamos creerlo. Háblanos, Dios, y sé tú, Espíritu Santo, el que ministre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Vamos al libro del Génesis, en su capítulo 26, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 6, y luego nos vamos del 12 al 29. Es una historia bien interesante, en donde seguramente usted ya lo ha leído en más de una ocasión. Y por lo menos recuerdo haber predicado en un par de veces de alguna porción escritural que vamos a estar leyendo. Pero hoy creo que el Señor nos va a dar una perspectiva diferente. Y dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot.
Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora un bendito de Jehová. Amén. Tome su lugar. Aleluya. Déjame explicarte un poquito el contexto y el propósito de esta palabra. Quiero mostrarte a través de la Biblia cómo cuando Dios dice algo, las cosas suceden. Cuando Dios dice algo, las cosas suceden. La palabra se cumple, la tierra obedece, y tú eres bendecido y transformado. Solamente porque Dios lo dijo. Pero el requisito primordial, el ingrediente necesario para que lo que Dios dice se cumpla en tu vida, es tu fe, es creer. Estamos viviendo tiempos de fe, cielos abiertos, grandes promesas de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero a muchos nos resulta muy complicado el creer que van a suceder cosas que Dios dice que van a suceder. Mis circunstancias dicen lo contrario, y prefiero creerle a las circunstancias que a lo que Dios dice. Y muchas veces truncamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En el libro del Génesis, es el libro que nos relata los inicios. Básicamente el libro del Génesis habla de la creación en una primera etapa, y en síntesis podemos entender y ver cómo es que la tierra le obedecía al Señor lo que Él decía. En Génesis capítulo 1 verso 11, de manera muy breve, dice de la siguiente forma: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, y fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y fue así. Anteriormente, el primer verso del libro del Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y entonces dijo Dios: sea la luz. Imagina esto. En una primera etapa, la tierra totalmente desordenada, oscura, hueca, vacía. Y el Señor dijo: es el momento preciso en que se empiece a manifestar la creación que de antemano ya existe en mi corazón. Y el Señor dijo: sea la luz. La luz fue. Después dice: produzca la tierra hierba verde. Imagínate la tierra empezando a brotar césped por todos lados, matorrales, todo tipo de hierba. Y luego dice que vengan árboles que produzcan fruto y que el fruto tenga semilla. Imagínate la tierra de la nada empezar a brotar semilla. Cuando estamos ilustrando el libro del Génesis, el inicio, podemos echar a volar nuestra imaginación, entusiasmarnos y creerlo. Y somos
aferrados, bueno, no aferrados, en realidad convencidos de la posición de lo que creemos y defendemos la clásica teoría de la evolución, en donde dice que venimos del chango. Todos aquellos que hemos leído la Biblia podemos ponernos de pie y decir: esa es una mentira. En un principio hubo una creación, hubo un Dios que soltó una palabra y las cosas sucedieron, porque está escrito. Muchas veces es bien sencillo defender las cosas que no tienen que ver conmigo, pero quiero mostrarte que es la misma palabra que salió de la misma boca del mismo Dios, el que ha prometido bendecirte. Y de la misma manera como tú defiendes la postura de la creación, es de la misma forma en que debes de defender las promesas que Dios te ha hecho. ¿Estás acá conmigo? Estaba este tipo Isaac. Había hambre. Isaac, como un sacerdote, como un cabeza de familia, tenía que ver por los suyos. Cuando alguien tiene crisis, busca salvaguardarse, busca refugiarse en el lugar más próximo que sea el de mayor abundancia o riqueza. ¿Está acá conmigo? Decimos en un dicho muy tradicional: buscamos un árbol frondoso para poder refugiarnos bajo del, ¿cierto? Cuando tú tienes una necesidad, así, un imprevisto que fue superado por tu condición económica, inmediatamente se te viene a la mente pedirle apoyo ¿a quién? Pues al más ricote de la familia, ¿no? ¿Cierto? ¿O le pides al más pobre? Bueno, lo mismo sucedió con Isaac. Hubo pobreza en su tierra. Entonces Isaac le dice a la familia: hagamos maletas, es el tiempo de partir. Entonces pregunta: ¿a dónde vamos, Isaac? Vamos a ir a Egipto, porque Egipto es la potencia. Egipto es el país más rico que puede existir sobre la faz de la tierra y está relativamente cerca. Vamos a ir a Egipto y vamos a pedir refugio. Cualquier condición que pudiéramos lograr en Egipto va a ser mejor que la condición que tenemos hoy y que vamos a tener en unos días próximos si no nos movemos, porque hay hambruna, hay crisis. Hicieron maletas, tomaron lo básico, y en eso el Señor le habla y le dice: hey, no vayas a Egipto, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y va y lo coloca en Gerar. Gerar era tierra filistea, los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. ¿Está acá conmigo? Pero le dice: ahí te voy a prosperar. En ese lugar se va a cumplir la palabra que yo le di a tu padre. En ese sitio van a suceder cosas sobrenaturales, porque he determinado bendecirte. El Señor abre su boca y sale una palabra de bendición sobre Isaac. Por encima de las circunstancias, Isaac, ¿qué cree que hace? Debo decirte algo: Gerar es un desierto. En Gerar no llueve, es tierra árida. Pero Isaac lo cree. Entonces Isaac dice a la familia: ¿sabes qué? Cambio de planes. Nos vamos a quedar en Gerar, tierra de los filisteos. Y con lo que nos vamos a ahorrar de viaje, Dios me prometió que me va a bendecir aquí. Entonces lo que me voy a ahorrar, voy a ir a comprarlo de semilla. ¿Está acá conmigo? Dice el verso 12 que entonces sembró en esa tierra, sembró en un desierto, sembró en tierra árida, sembró en un lugar que no llovía. Es una locura. ¿Está acá conmigo? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cosechó al 100%. ¿Está acá conmigo? Eso es espectacular. La palabra que Dios le entregó se cumplió, pero a causa de la fe de Isaac. La tierra obedece lo que Dios dice que va a suceder. De la misma forma como Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. De la misma forma como dijo: produzca hierba, produzca fruto, produzca árboles, y la tierra produjo. De la misma forma le dijo Isaac: quédate ahí, y ahí te voy a prosperar, te voy a multiplicar, y ahí vas a ser
muy rico y poderoso. Dicen que los filisteos tuvieron envidia. ¿Sabes por qué? Sembró cosecha abundante. Era el único que había cosechado abundantemente. Y ustedes saben que cuando hay hambre y eres el único que tiene alimento, tú pones el precio, ¿cierto? No hay competencia. El kilo de frijol en 200 pesos, si quieres. Está muy caro, no hay más. Entonces los filisteos dijeron: vamos a sembrar. Y también sembraron. Pero la palabra de bendición estaba sobre Isaac, no sobre los filisteos. ¿Está acá conmigo? Entonces los filisteos no cosecharon, no se les dio. Voltearon a ver a Isaac y dijeron: esto no es justo. Es el agua. Seguro que es el agua. El agua de ese pozo. Ese pozo que abrió su padre, que nosotros habíamos cerrado, él lo volvió a abrir. Algo tenía esa agua. Y fueron: me voy al valle. Oye, ¿es coincidencia que abrió 4 pozos y en los 4 pozos había agua? No, es la tierra obedeciendo la palabra que Dios le entregó. Es la historia. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11. Escucha con atención. Me encanta cómo Dios, a través del profeta, muestra una ilustración. Y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escucha. Este es el círculo del agua ampliado, Pon atención acá. Llueve, cae a tierra, riega la tierra, hace que germine, que reviente y germine la semilla. La semilla produce, posteriormente el agua se condensa y vuelve a subir, ¿cierto? Y después vuelve a bajar. ¿Estamos claros con eso? Seguramente hay más de un paso que desconozco, pero si alguien es ingeniero o está estudiado, estará de acuerdo que básicamente son esos, el proceso. El Señor nos muestra: esto que te voy a platicar es muy parecido a cuando desciende la lluvia y desciende la nieve. Viene del cielo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces cuando cae, ya no vuelve, sino antes de volver riega la tierra, y luego hace germinar la semilla y producir, y después da semilla al que siembra y pan al que come. Estamos claros con eso, ¿verdad? Y luego dice el verso: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. ¿Qué va a hacer? Lo que yo quiero que haga. Y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Justamente por eso te estoy enseñando esto, porque una vez que lo entiendas, vas a brincar de gusto de tu silla. Lo que te está diciendo el Señor es que lo que yo he dicho va a suceder. Y eso es bien alentador, ¿no? Bien alentador, porque ¿sabes una cosa? El Señor nos ha hecho unas tremendas promesas, muchas. Pero es más fácil ver las circunstancias, porque mientras el Señor trabaja para que la palabra cumpla a lo cual fue enviado, no lo ves.
Y la circunstancia sí la ves. Y la circunstancia termina robándote la paz y mermándote la fe. Y cuando mengua la fe, los cielos no se abren como debieran de estar abiertos. Eso dice Isaías. El tema es este. Y quiero que pongas mucha atención, iglesia. Job 29:13. Mira. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Atención aquí, Y voy a tratar de explicar un poquito de manera muy sencilla, solo para evitar malos entendidos. De repente pensamos que una palabra de Dios que se le entrega a una persona. En una ocasión estaba gente orando y un profeta suelta una palabra y una mujer pega un brinco y se atraviesa entre el profeta a quien estaban profetizando y dice: la arrebato, es mía. Eso es ciencia ficción o caricatura, ¿no? Job no está diciendo eso. No está diciendo: la bendición que se iba a perder vino sobre mí. Eso no está diciendo Job. Dice: la bendición del que se iba a perder viene sobre mí. Atención, son dos cosas diferentes. ¿Me está cachando? ¿A qué bendición se refiere? A la bendición del que deja de tener esperanza. ¿Estás acá conmigo? La bendición del que deja de tener esperanza viene sobre mí. Y lo planteaba Job en el contexto del capítulo, porque Job estaba recapitulando el tiempo en que era muy bendecido. Entonces Job, a todo aquel que estaba sin esperanza, le ayudaba, lo animaba, le decía: cree. Al que cree todo le es posible. Si Dios lo dijo, va a suceder. ¿Estás de acuerdo conmigo? La bendición de este chavo que estaba sin esperanza venía sobre mí. Y dijo: venía. O sea, no alcanzó a llegar. ¿Estás acá conmigo? ¿Por qué no alcanzó a llegar? Porque lo que hacía Job era que recuperara la esperanza y entonces luchara por su bendición. ¿Estás acá? Pero hay un aprendizaje de esto. A todo aquel que pierde la esperanza, corre el riesgo de que la bendición le sea quitada. ¿Estás acá conmigo? Eso me espantara. Así como ahorita te dije: hubieras brincado de gusto de tu silla. Muchos de ustedes, después de escuchar esto, debieran de estar bien preocupados. La pastora entregó una palabra bien impresionante. Bueno, yo me la perdí, porque tuve que hacer algunos asuntos de algo que vamos a mostrarles ahorita. Cuando salgo, le pregunté a 3 personas. Escuchaba y más o menos tenía un bosquejo de lo que había predicado. A 3 personas. ¿De qué predicó la pastora? De las cuevas. ¿De qué predicó? De los gigantes. ¿De qué predicó? De cuando te detienes. Para el predicador es bien frustrante, ¿cierto, pastor? Y cuando te estoy revelando una palabra y te vas así como que, o sea, estoy sin esperanza. Me acaba de decir el pastor que si no me alivian no puedo perder la palabra de bendición que está sobre mi vida, y que de antemano me dice el Señor en Isaías 55 que lo que Él dijo va a cumplir, pero prefiero seguir sin esperanza. Bien frustrante. Pero si se va a perder la bendición de alguno de ustedes, pues mi oración es que se distribuya con los otros que están en la misma casa, pero que sí tienen esperanza. Es un jaladón de orejas para usted. Quiero mostrarte
cómo es que la tierra conspira a favor de la palabra que Dios te entregó. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3. ¿Listo? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Escucha, Nínive era la ciudad más perversa y maldita que existía en ese momento en la tierra. ¿Está acá conmigo? Dicen los historiadores comentaristas que Nínive era equiparable a Sodoma y a Gomorra. ¿Está acá conmigo? Así de terrible era Nínive. El asunto es que el aderezo se pone un poquito más interesante, porque los ninivitas eran vecinos de Jonás y aborrecían a Jonás y a todos sus paisanos. ¿Está acá conmigo? Haga de cuenta mochis con wasabi. Me cachó la idea, ¿verdad? Los de mochis dicen que los de wasabi, y los de wasabi dicen que los de mochis. ¿Está acá conmigo? Así sucedía con Nínive. El asunto es que la llevaba de perder Jonás, porque la diferencia entre un pueblo y otro es que los ninivitas eran muy perversos. O sea, eran así como que sangre fría, pues se animaban a todo. Entonces el Señor le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona y profetiza. ¿Qué? En contra de ella. Dios tenía un propósito, ¿cierto? Y el propósito de Dios era que Nínive procediera a arrepentirse, para que entonces pudieran empezar a entregarle su vida a Dios y las cosas sean diferentes. ¿Estamos claros? Y Dios necesitaba a un líder, a un mártir o a un profeta para entregar la palabra y que iniciara el proceso hacia su propósito. ¿Estamos claros? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Ve a Nínive, esa gran ciudad, y pregona en contra de ellas. Y todavía le entrega a Jonás el motivo: porque ha subido su maldad delante de mí. Escucha, ahí Dios fue más que bueno. Porque si Dios se hubiera quedado solamente con la orden sin darle la causa, hubiera sido suficiente para que se obedezca. ¿Está acá conmigo? Le digo por aquellos hermanos que quieren que quieren saber detalles de muchas cosas. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque es algo que no debes de conocer. Y se van bien intranquilos. Si dudaba que iban a obedecer sabiendo todo, ahora sin saber, no, hombre. ¿Sí está acá conmigo? Entonces Jonás dice en él: yo no. Sí, me habla Dios, soy profeta, pero yo no lo pedí. Mártir, no, tengo muchos años por delante y me gusta vivir, me gusta lo bueno. Entonces yo no voy. Dice el verso 3, mira: y Jonás se levantó con un propósito diferente, para huir de la presencia de Jehová, y se fue a Tarsis. Tarsis está en el lado opuesto a Nínive. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Se embarcó para el otro lado. Pero espérate, Dios había soltado una palabra. Dios había soltado una palabra. Ve a Nínive, pregona contra ella. La maldad ha subido delante de mí. Quiero que me conozcan, que se arrepientan, que sepan que hay una vida diferente. Esa es la palabra. Entonces, la creación escucharon la palabra del Señor. Sí. ¿Te diste cuenta que va al lado contrario? Sí. Marejadas. Provoca
que esa nave se regrese. Empieza tormenta, las olas gigantescas, el barco pareciera que se fuera a caer. La tripulación del barco dice: ¿qué está sucediendo? Esto nunca había sucedido. Alguien un poco discernido dice: ¿sabes qué? Alguien viene aquí que está haciendo enojar a Dios. Echaron suertes. Y pues siempre sale todo a la luz, ¿cierto? Ya no le quedó más remedio que decir: yo soy un profeta de Dios. Debía haber ido a cumplir una palabra, pero mi humanidad, mi carne se resiste. Pero la tierra, la creación está obedeciendo la palabra. El único que no lo obedeció se lo agarran. Llega un gran pez. Y no se lo traga hasta que Jonás se arrepintió. Ya que se arrepintió, en lugar de tragárselo, lo escupe. Explícame eso. Científicamente no tiene explicación, pero la tierra obedece lo que Dios dice y lo escupe. Levanta el Jonás. ¿Y dónde cree que apareció? En Nínive. La tierra responde a lo que Dios dice. Libro de los Hechos, capítulo 23, verso 11. Escucha lo que dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo dijo: amén, Señor. Me estás ampliando mi zona de influencia de Jerusalén. Verso 27:1 del libro de los Hechos. Ahora, cuando se decidió que íbamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la campaña de Augusto. Espérame tantito. ¿Qué pasó? Después de que el Señor le entrega una palabra a Pablo y le dice: necesito que vayas y prediques a Roma, el enemigo empieza a presentarle unas circunstancias imposibles de superar. Pablo, a causa de estar predicando, llegan los sacerdotes, saduceos y fariseos y lo meten preso. Pablo se defiende y dice: hey, hermanos, yo soy fariseo, ¿ya no se acuerdan de mí? Soy Saulo de Tarso. Dicen los saduceos: ¿es uno de ustedes? No, fue. Traidores. No, yo no. No, ¿sabes qué? Nosotros no queremos saber nada de ustedes. Y la asamblea se empieza a pelear. Y Pablo esperando, ¿no? Es como la asamblea se pelea. Lo presentan ante Félix, el gobernador. La gente de Félix hace una estrategia para matar a Pablo. Hay alguien que escucha y va y le dice a Pablo: te van a matar. Pablo dice: hey, tengo nacionalidad romana y justo es que me sentencien autoridades romanas. Entonces, dice el pasaje que se lo iban a llevar a Roma. Roma está en Italia, y dice Italia.
iba junto con otros presos. ¿Estamos claros hasta ahí? Siguiente versículo, 21 al 25. Entonces dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Escuche, zarpa el barco y el mar hace lo mismo que hizo con Jonás. 10 días naufragando. Por eso dice, tenían mucho tiempo sin comer. Pero Pablo se pone de pie y les dice: les dije, venga conmigo, porque el Señor le había mostrado a Pablo lo que iba a suceder. Sigue, siguiente versículo, hasta el 25. Pero ahora les exhorto para que tengan ¿qué? Buen ánimo, aliviánense, pues no habrá ninguna pérdida de vida, solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Siguiente versículo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El Señor había soltado una palabra. ¿Cuál era? Predica en Roma. Le hubiera añadido: y sin pagar pasaje. ¿Están acá conmigo? Cuando Dios dice algo, las cosas suceden. La tierra, la creación, las circunstancias se alinean para ser bendecido. Y luego le dice: hey, Pablo, son bien injustos estos vatos, ¿no? Pero mira, vamos a aprovechar y vamos para Roma. Entonces, voy a mandar una tormentita. Se van a mega asustar, pero toda la tripulación después de 10 días se van a estar muriendo de hambre. Entonces te pones de pie, los animas y te los voy a entregar a todos, a todos te los voy a entregar. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que había una gracia de Dios sobre Pablo y todos terminaban obedeciéndole a él. ¿Estás acá? Sigue diciendo. Y diciendo Pablo: no temas. Allá llegó hasta ahí. Bueno, siguiente, 28, 16, 17. Escucha. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Coincidencias, ¿no? Con un soldado que le custodiase. Siguiente. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y de ahí en adelante, ¿qué creen? Empieza a predicar en total libertad. Si Dios te dijo, quizá después de esa palabra se vino lo más recio. ¿Saben lo que es eso, verdad? Después de esa palabra se vino lo más recio. Te empezaron a hacer juicio. Empezaste a sentirte prisionero. Había una tempestad tan terrible que parecía que ibas a morir. Pero Dios está trabajando para que la palabra, entonces la palabra provoca la creación. Así fue. La tierra conspira a favor de Dios para que las cosas sucedan en tu vida, para que las promesas se conviertan en realidad en tu vida. Necesitas hablar, pensar y actuar como el reino de Dios. Si tú no hablas
piensas y actúas como el rey, difícilmente el Espíritu Santo va a poder ejecutar la orden. ¿Estás acá conmigo? Lo que te estoy diciendo es que nosotros debemos de cambiar nuestra atmósfera interior, por llamarlo de alguna manera, la percepción de las cosas. Primera de Samuel 16. Pon atención, te lo voy a desmenuzar de esta manera. Capítulos 6 y 7, escucha. Estaba el profeta Samuel llorando, y estaba llorándole a Saúl. El primer rey había fallado, Saúl, pero Samuel se había encariñado con él. Cuando el Señor le dice que ha sido desechado, Samuel llora, y Dios entra en el asunto y le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de llorarle? Báñate, cámbiate, porque vas a ir a ungir al siguiente rey, y te vas a ir a la casa de Isaí, porque de ahí es el rey que voy a levantar. Entonces llega Samuel, y el primero que ve es un chavo que se llama, o llamó, Eliab. Y dijo Samuel: este vato está bien guapo, grandote, ojo azul, güero, rubio. Y dijo Samuel: de cierto, estoy seguro que este es el rey. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: Samuel, tu atmósfera, tu fe, tu percepción de las cosas del reino está equivocada. ¿Estás acá conmigo? Ahí va el factor de cambio. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero mi Jehová mira el corazón. Escucha, el factor de cambio de tu fe, de tu percepción, de tu atmósfera interna es la palabra. Samuel, ok, la creyó, digamos, redireccionó su fe, su percepción, su atmósfera interna. Dejó de pensar, creer o percibir como el hombre, y entendió cómo es que se hace en el reino. ¿Está acá conmigo? Siguiente verso, 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ¿quién dijo? Samuel. ¿Sabes qué dijo Samuel? Tampoco es este el escogido de Jehová. ¡Wow! Y el discernimiento estaba alineado al reino. ¿Estás acá? Siguiente. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, ¿quién dijo? La palabra hizo que Samuel fuera preciso. ¿Estás acá conmigo? Empezó a pensar, empezó a hablar y empezó a actuar como el reino. Siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda el menor, el pastor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Siguiente. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ¿sabes qué dijo Jehová? Bien, mi muchacho, aprendiste a pensar como el reino. Bien, Samuel, y estás viendo con ojos del reino, y estás actuando como el reino. Úngelo. ¿Estás acá conmigo? La palabra, además de que se cumple, la palabra te transforma. ¿Estás acá conmigo? Un ejemplo más. Saulo de Tarso, el maldito y perverso perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso va arriba de su caballo,
un hermoso corcel blanco con 2 lunares negros, hermoso el caballo, recién peinado. Iba atrás de la iglesia. Recién había conseguido un salvoconducto que le permitía matarlos. Entonces el Señor lo tumba del caballo. Le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, sin vista, le dice: Señor. Y el Señor le da unas instrucciones. Le dice: Saulo, ¿te vas a ir? Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y consiguió ese salvoconducto. Cayendo a tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le estás tirando piedras a la luna, te estás poniendo a las patadas con Sansón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Impresionante respuesta. Creo que es algo que debiéramos de aprenderle a Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí te voy a decir con alguien más qué es lo que vas a hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Dios quería cambiar la percepción de Saulo. Dios quería cambiar el ambiente interno de Saulo. Dios quería meter a Saulo de sopetón al reino y necesitaba un profeta. Saulo estaba en Damasco y Dios le habla a su profeta Ananías y le dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: estoy dispuesto. Siguiente. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recuperar la vista. Siguiente. Entonces Ananías, que era un profeta de Dios, que era un siervo de Dios, pero que no tenía visión, no pensaba, no hablaba ni actuaba como del reino, ¿estás claro? Le dice: Señor, el Saulo de Tarso. O sea, he oído cosas espantosas de este amigo. Ha hecho mucho mal a tu iglesia. Y aquí tiene autoridad. O sea, tiene gente. Y él puede provocar a prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Está acá conmigo? Ananías necesitaba transformar su pensar, su hablar y su proceder. Entonces el Señor le dice: siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor suelta una palabra que impacta a Ananías, lo transforma
cambia su pensar, cambia su hablar y cambia su actuar. Siguiente. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías? Discutió, actuó como del reino y fue y entró a la casa y poniéndole sobre él las manos habló. ¿Y qué le dijo? Hermano Saulo. Hermano, ¿qué onda si hace ratito le tenía miedo? ¿Estás acá conmigo? La palabra de Dios te cambia tu percepción, te cambia tu fe, te cambia tu mentalidad, te cambia tu proceder y te cambia tu hablar al reino. Termino con esta historia, la avanza arriba. Lucas, capítulo 8. Una historia. La hija de Jairo. Lucas, Jairo, el principal de la sinagoga, con su única hija, al borde de la muerte, un padecimiento desconocido, y reconoce que el único que puede hacer algo es el Señor Jesús. El Señor Jesús inmediatamente dice: voy. Pero en su caminar se le atraviesa otra necesidad. Y el primer mensaje es: no por ser la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, es más importante que cualquier otra alma. Se detiene, atiende la necesidad de la mujer de flujo de sangre, y Jairo muriéndose de desespero. Procede y llegan. Metros antes de llegar se le anticipa un trabajador de Jairo y le dice: Señor, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. El Señor Jesús y le dice: no tengas miedo, cree solamente y serás salva. El Señor Jesús entra a la casa de Jairo y la atmósfera no era de reino. La atmósfera era de dolor, de clamor, de llanto, de angustia, de gritos, de desesperación. Y el Señor lo primero que hace es cambiar la atmósfera a una atmósfera de reino con la palabra. Entra el Señor y ve la atmósfera y dice: cualquiera que tuviera una mentalidad de reino, el solo hecho de verme aquí pudiera pensar que la solución ha llegado. Y el Señor les dice: no lloren, la niña no ha muerto. La atmósfera la cambió. En el original, la forma en que cambió la atmósfera no fue así. ¡Cállense! ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Si había alguien ahí que no le conocía, le conoció. Y cambió la tristeza en expectación. Y la fe se mueve más fácil en la expectación que en la tristeza. Niña, levántate. La niña se levantó. Denle de comer. Y no le digan a nadie, que luego me andan buscando. ¡Wow! La palabra cambió el ambiente al reino. Iglesia, es por eso que Juan, el evangelista, cuya propósito era presentar a Jesús a la humanidad, empezó diciendo: el verbo
y el Verbo era Dios. La palabra es Dios. Si hay una palabra sobre tu vida, es Dios sobre tu vida. Y el cumplimiento viene. Uno con uno. ¿Sabes qué? Yo creo. Si la tierra conspira a favor de la palabra que Dios me ha entregado, se va a cumplir. Si la palabra me transforma y empiezo a pensar como reino, a hablar como el reino y a actuar como el reino, las cosas van a suceder. Yo no sé si tú lo crees. Yo sí. Ponte sobre tus pies. La palabra. Si Dios lo dice, va a suceder. La palabra es como la lluvia o la nieve que desciende del cielo, pero no regresa hasta riega la tierra, germina y da fruto la semilla. Le da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Sabes qué significa eso? Que la bendición, la cosecha, será una cosecha abundante, una bendición abundante al que cree. Le da semilla al que siembra, le da pan al que come. Y entonces regresa de nuevo para volverla a soltar. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que no has creído? ¿Qué te ha dicho Dios que no has tenido la suficiente fe para creer que va a suceder? Si tú tienes alguna palabra que no se ha cumplido en tu vida, sal de tu silla corriendo, porque Dios va a hacer algo aquí hoy. Espíritu de Dios, llena todo ese lugar.